Buenas Muchas tardes, gracias. licenciado. Gracias, muy buena tarde. ¿Te encuentras por aquí, Pedro? Buenas tardes, licenciada, ¿qué tal está? Por aquí. Gracias, bien, muy amable. ¿Tienes alguna información que compartir con los compañeros? Sí, licenciada, buenos días, Por favor. ¿cómo están? Acá con una situación, ya varios ya me enviaron sus datos con los integrantes de grupo. Una cuestioncita que les voy a pedir de favor a todos los estudiantes cuando tengan algún inconveniente, háganme el favor de identificarse con su nombre y número de carnet. Les comento, nosotros tenemos varios estudiantes también de la sección L y es imprescindible que ustedes puedan presentarse con su nombre o puedan identificarse con su nombre y número de carnet para que nosotros sepamos qué situación es la que estamos tratando, porque a veces me sucedió que me escribieron, licenciado, fíjese que no me encuentro en el listado, pero yo no sé, o sea, no conozco no conozco su nombre, no conozco su número de carnet, entonces es un poquito difícil adivinar de 60 o 70 estudiantes quién es la persona que no aparece, ¿verdad? Entonces les voy a pedir de favor que sí podamos hacer esa situación de identificarse con su nombre y número de carnet y posteriormente ya estoy organizando yo todos los listados para que se les puedan brindar las instrucciones de cómo se va y la fecha de cómo se va a hacer la actividad del debate. Entonces, creo que sería por el momento únicamente esa situación, licenciada. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Pedro, muy amable. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a esta división que estamos haciendo de Classroom? Fíjense que es muy interesante, gracias a Dios pudimos revisarla antes, porque cuando yo subo las primeras notas empiezan a existir todos estos problemas, porque no sabemos exactamente el nombre de la persona que corresponde el archivo. Entonces, decidimos con el licenciado Pedro hacer una actividad para poder verificar esta situación, ¿verdad? Porque luego solo se dan los exámenes cuando no le colocan el nombre o no le colocan bien el número de carnet. Entonces, nos cuesta encontrar a las personas. Pero no sé si ustedes tienen alguna duda respecto a eso, por favor. Sí, Gustavo. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Como me imagino que ya todos le mandamos el tema de cada grupo, ¿cómo va a funcionar la contraparte? La contraparte va a también investigar sobre el tema que nosotros propusimos. En nuestro caso, pues nosotros proponemos el debate por ser grupo impar. ¿Y cómo va a funcionar eso? Ok. Ustedes, por ejemplo, el grupo PAR va a exponer sobre el tema determinado y ustedes son la contraparte que van a debatir sobre los puntos que ellos van a indicar únicamente. Por ejemplo, van a enriquecer el tema o algún dato que ellos estén dando que no sea correcto, ustedes lo van a colocar de forma buena. Obviamente, recordemos que estamos hablando de sociología, estamos hablando de problemas sociales y estamos hablando de personas individuales. No todos tenemos que pensar igual o no todos pensamos igual. Lo hacemos de una forma parecida, pero no igual. Entonces, eso es lo que va a crear el debate. Dime, Ruby. Sí, buenas tardes, licenciada. Desde que yo tenía la duda de que solo 2 integrantes tienen que participar del grupo, ¿verdad? ¿O no? Sí, no, solo 2 integrantes van a participar exponiendo. Ah, ok. Sí, y pero quería... los demás sí van a entrar en debate, porque todo el mundo tiene que hablar. Cada vez que ustedes hablan, abajo de su nombre, perdón, abajo de su rostro aparece su nombre. Entonces, ese nos sirve a nosotros con el licenciado para tomarle puntos de la participación. Entonces, la persona que obviamente no va a estar y no va a participar, lamentablemente no va a tener puntos.
Ah, ok. Y usted dice que lo quería consultar algo, es que dice que me di cuenta de que el viernes, por lo menos yo tengo examen de recuperación a las 5 de la tarde, entonces no sé si eso Este afectaría. viernes. Sí. Ah, ok, no te preocupes porque todavía estamos armando con el link en los grupos, entonces no creo que vaya a ser este viernes. Seguramente va a ser el próximo miércoles y viernes. Ah, ok, muchas gracias, licenciada. Ok, no te preocupes. Igual ya me habían comentado acerca de esto y como tenemos evaluaciones, no hay ningún problema. La idea es que todos participen, pueda crearse una muy buena dinámica, entonces vamos a tratar de estar todos. Fernando, por favor. Licenciada, muy buena tarde. Perdone, fíjese que yo me estoy agregando hasta ahora en las clases. Yo estoy llevando unos cursos en la noche y esta pues la dejé. Entonces la estoy limpiando y pues no tengo conocimiento aún de nada porque me estoy agregando. No tenía contactos de nada, ni grupos de WhatsApp, ni nada. Ah, ok, Entonces ando gracias. bastante perdido. Perfecto. No te preocupes, Fernando. Por favor, Pedro, ¿puedes colocar el link del grupo de WhatsApp para que se adhiera Fernando? Ese sería el primer paso. Luego, en Classroom sí ya te asignaste. Sí, ahí estoy asignado. Ah, va. Ok, entonces ahí no hay problema porque ya te toman en cuenta en el listado de los grupos. En esta ocasión vamos a trabajar de esta forma, sacando del listado de Classroom para poder trabajar y así se les va a asignar un grupo. En tu caso, me imagino que ya, si ya estás asignado a un grupo, ya han de haber mandado el nombre, o depende de si quedaste en par o impar. Si quedaste en grupo impar, únicamente van a debatir lo que van a exponer los jóvenes de los grupos pares. Tienes que tener participación obligatoria si quieres tus puntos. Muy bien, enterado. Gracias, Fernando. Ashley, por favor. Buenas tardes, licenciada. Le quería comentar que el compañero Fernando está en nuestro grupo y también lo habíamos tratado de contactar, pero no se había unido al grupo de WhatsApp. Ah, ok. Ahí está, mira, Fernando. Ashley Alvarado, ella te puede dar tu número. Ahorita que te conectes ahí, si no, lo hacen por medio de mensaje de texto aquí en esta plataforma y ya te queda el número registrado, Fernando. Muy amable, gracias. Para servirte. Qué bien, me parece perfecto ustedes. Muchísimas gracias por ponerse las pilas en trabajar y asignar a sus compañeros. Ok, si ya no tenemos ninguna pregunta, vamos a la clase. ¿No tenemos más preguntas? Por mi parte, no, licenciada. Ok, gracias, Rubí. Dime, Mayra. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, solo yo aún tengo duda respecto a los libros que vamos a utilizar este semestre porque yo no tuve oportunidad de escuchar cuáles son. ¿Será que usted me podría indicar? No tenemos libros aún, a mí no me han autorizado solicitarles libros. Entonces, la forma o la dinámica de trabajar es la información que están en las diapositivas. Por eso a veces las diapositivas están un poquito cargadas porque estas son las que vamos a utilizar. De los libros que yo me apoyo, esos se los voy a dar en la próxima, creo que es el siguiente examen. En el siguiente examen es que les corresponde del grupo que yo me estoy apoyando, porque al principio no tenía libros yo tampoco y me fueron dando información, por eso es que no tengo ahorita directamente una bibliografía que ustedes puedan apoyarse. Vi que levantó la mano. De nada, Mayra. ¿Alguien? Yo, licenciada, pero ya resolvió mi duda, gracias. Ok, Jacqueline, muy amable. ¿Sí, Daisy? Sí, licenciada, buenas tardes. Solo tenía una pregunta con el tiempo estipulado para cada grupo. ¿Cuánto sería más o menos? ¿Cuántos grupos nos salieron, Pedro? Ahorita le voy a corroborar bien el dato, licenciada.
Va a depender muchísimo de la cantidad de grupos que tengamos. Entonces, yo creo que la última vez que habíamos visto eran 60 alumnos los que estaban en Classroom. Y habíamos dejado, creo que grupos de 7 o de 9. Nos quedaron 8 grupos, licenciada. En esta 8 sección. grupos, ok. Entonces podrían pasar 4 el miércoles y 4 el viernes. La idea es que tengan una participación todos los estudiantes. La opinión es muy importante. Recordemos que tenemos que ser responsables para poder opinar y tenemos que hacer uso de los métodos que ya vimos anteriormente, el método analítico y el método empírico, que es lo que nosotros vamos a tratar de utilizar en este curso, ¿verdad? Entonces vamos a establecer. ¿No le sale el grupo? Dice... Sí, licenciada, perdone, fíjese que no le doy al link y no me tira al WhatsApp, pero no me aparece ningún grupo ni nada, no me ingresa a grupo. De mi número, si me pudieran agregar. Fernando, ya te colocó el número, Pedro. Si no, le voy a escribir mi número y me escriben para yo enviarle el enlace, por favor. Ok, muchas gracias. Ya. Ok, va. Muy amables, entonces vamos con la presentación número 3 de esta unidad que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a iniciar con una frase de Augusto Comte. Por favor, si fueran tan amables. Yo creo que no está presentando, licenciada, o al menos yo no miro nada. ¿En serio? No se ve. Ok. Mil disculpas. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Sí, Muy amables, muchísimas gracias. Por favor, iniciemos. El amor como principio, el orden como base, el progreso como meta. ¿Qué querrá decir Augusto Comte con esto? Bueno, que para alcanzar un objetivo, digamos, que para alcanzar un objetivo, nuestra meta, debemos tener como uno de nuestros principios fundamentales el amor y que todo lo debemos hacer como que con orden, me imagino, con responsabilidad. Eso creo que está bastante literal, creo en este caso la frase. Yo así lo veo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Pues yo digo que también el orden puede ser como un plan o como de manera estructurada lo que vamos a hacer para alcanzar el progreso. No sé si Muy podrá bien, ser. gracias. Una última participación, por favor. Pues como dijo el compañero que es un poco literal la frase, pero tal vez Comte habla de que tenemos que establecer el amor como principio, o sea, significando que las acciones deben ser guiadas por el amor y por lo que representa, por la compasión, el respeto hacia los demás, el orden como base, que pues implicaría establecer las estructuras y reglas para mantener la armonía, ¿no? El equilibrio y el progreso como meta se podría referir a la búsqueda constante de mejorar y avanzar en diferentes aspectos de la vida y la sociedad, tanto a nivel personal como colectivo. Ok, muchísimas gracias. ¿Se dan cuenta que todos tenemos un pensamiento distinto? ¿Alguien levantó la mano? Mónica, licenciada. Por favor.
yo entiendo que el amor es como que también nosotros primero, ponernos nosotros primero antes que los demás y establecer nuestras metas para así tener ¿cómo se llama? Sí, las metas, pues. Ok. A nosotros como abogados y notarios nos llaman muchísimo para problemas bueno, no son problemas, sino para poder realizar ciertos actos. Y uno de estos actos es el matrimonio. Y también, obviamente, nos llaman para los divorcios. Esta frase a mí me suena mucho más en esa parte, aunque también se podría utilizar en la forma mercantil, pero cuando yo la leí, se me vino a la mente alguna frase que puede utilizar uno cuando uno está dando su diálogo y está casando a la pareja. Nosotros cuando nos casamos siempre utilizamos la frase del amor, ¿verdad? Y como están enamorados se tienen que casar. Definitivamente ese es un principio. Si no hay amor, ¿para qué nos vamos a casar, verdad? Pero hay una constante que siempre lleva un movimiento. Y la base en esta ocasión, como nos lo está dando Augusto Comte, el amor es el principio de cualquier forma de contrato, de cualquier acto que podamos realizar, como un orden de ideas, ¿verdad? El progreso puede ser el amor puede ser el principio y el orden. Acordémonos que debemos de tener ciertas reglas metódicas para poder llevar a cabo lo que nosotros necesitamos en un matrimonio. Claro que hay sube y bajas, pero si nosotros no tenemos un orden establecido, ahí es donde se da el problema e inmediatamente viene el divorcio. ¿Cuál es el causal principal de divorcio en Guatemala? Infidelidad. La infidelidad, ¿verdad? Entonces, si hay un orden establecido en un matrimonio, la infidelidad no debería de ser un causal. Acuérdense que hay muchas formas y situaciones de librar la parte emocional, porque yo creo que en los hombres no hay parte emocional en la parte de la infidelidad, sino que simplemente es una acción que se permite, pero hasta qué punto puede estar permitida esa acción dentro de un matrimonio, ¿verdad? Tampoco se debe de establecer así como, bueno, ya me casé, obvio, mi marido me va a ser infiel. Tampoco tenemos que prepararnos a esa situación, pero sí tendríamos que buscar una forma más práctica y más tajante de llegar a la meta. Y la meta en el caso del matrimonio es hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar siempre la forma de, en lo que se refiere al aspecto mercantil, es como base vamos a tener el dinero que se va a aportar a una sociedad. Como orden vamos a establecer todas las reglas que se van a poder permitir y las que no se van a poder permitir en relación a los socios. Porque para que una sociedad funcione, tiene que haber un establecimiento de reglas anterior al negocio, no posterior. Y cuando vayan saliendo, va a estar establecido qué es o cómo vamos a actuar para poder llegar a la meta. En este caso, la meta en una relación social económica tendría que ser que creciera nuestro capital de inversión, que nuestra empresa fuera productiva, o simplemente, si es de servicios educativos, captar más estudiantes, qué sé yo, para qué sería. Pero tenemos que establecer antes, siempre, todo lo que nos está diciendo aquí Augusto Comte. Depende el enfoque que uno le da a lo que uno va a proporcionar en las frases filosóficas. De esto viene a que hay muchos socialistas que nos dan su aporte para que podamos realizar todo lo que nosotros necesitamos realizar a futuro. Entonces es importante conocer de ellos lo más destacado o lo que ellos se permiten indicarnos
para poder realizar nosotros el aprendizaje de la sociología. En este caso vamos a hablar de Augusto Comte. Su nombre completo es Isidore María Augusto Francois Javier Comte. Fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. A menudo se le considera como el primer filósofo de la ciencia en el sentido moderno del término. Nació el 19 de enero de 1798 y murió el 5 de septiembre de 1857. Considerado fundador del positivismo y de la sociología, sus obras conocidas fueron Curso de Filosofía Positiva y el Discurso sobre el Espíritu Positivo. Las aportaciones, la Ley de 3 Estados en sociología y las materias que él impartió en el transcurso de su vida fueron sociología, epistemología y filosofía política. Fue alumno de Henry de Saint-Simon y su cónyuge era Carolina Massin, del año 1825 a 1842. Si nos damos cuenta, este autor de tan gran aportación, él no es solo reconocido en la clase de sociología, él es reconocido también en pedagogía, porque aparte de eso era un gran pedagogo. Él aportaba muchísimo con sus discursos o su filosofía del positivismo. Entonces él ayudaba muchísimo a todas aquellas relaciones del ser humano que no tenían una explicación. Y él a todo le sacaba lo mejor que se podía del ser humano, porque para él el ser humano era una persona muy importante que tenía pensamientos positivos y realistas sobre los temas, ¿verdad? Él siempre sacaba lo mejor de cada uno para poder dar unas aportaciones y buscarle respuesta, darle solución a los problemas. Parte de los libros que él tiene son Los muertos gobiernan a los vivos, o su frase. Augusto Comte, dotado de una gran memoria, cursó estudios en la Escuela Politécnica de París en el año de 1814 a 1816, donde fue expulsado por tomar parte en una revuelta estudiantil. No llegó a obtener un título universitario y hecho que influyó negativamente en su carrera de docente. Esta parte de Augusto Comte es como aquella de todos aquellos jóvenes que tienen pensamientos positivistas, pero no saben expresarlos. Entonces, para defender el punto, él tuvo que hacerlo de una forma abrupta que en realidad no le fue de suficiente beneficio, sino que al contrario, ¿verdad? Le perjudicó. Parte de esto nos ayuda a nosotros como estudiantes universitarios a tomar buenas decisiones. Cuando nosotros queremos ser parte de un grupo, tenemos que poner de antelación todo lo que nos va a traer la situación en la que nosotros nos estamos colocando. Porque a veces nosotros decimos, es que es porque yo defendí aquí o es porque hice lo otro, pero en realidad nos va a ayudar a buscar la meta que nosotros nos estamos proponiendo. Y en este caso, Augusto Comte, al participar en esta revuelta, que no se sabe porque no explican los libros si tuvo en realidad una participación positiva o negativa, estuvo ahí y esto hizo que ya no tuviera un título universitario. Se cree que es un gran filósofo. En el año de 1818 se convirtió en secretario de Claude Henry Saint-Simon, un filósofo de 38 años, mayor que Comte. Trabajaron juntos durante varios años, pero en el año de 1824 se separaron porque Comte pensaba que Saint-Simon no daba suficiente crédito a sus ideas. Más tarde, Comte escribiría sobre su relación con Saint-Simon, calificándola de una enseñanza mórbida en su adolescencia e impartida por un maquinador depravado. En el año de 1825 se casó a los 29 años de edad con Anne Carolina Massin. Pasaron
por estrecheces económicas, aumentando sus deudas. Por ello, Comte decidió ser profesor de filosofía positiva y organizó cursos de 62 lecciones que preparaba a toda prisa. Él tuvo una enfermedad en la cual él se entregó a su trabajo, tuvo una enfermedad que le exigía demasiado tiempo de descanso. Entonces, él era muy exigente y casi no se permitía dormir. Él ya había perdido tanto al no haber alcanzado el título universitario y al verse con la precaria economía que él vivía, necesitaba agarrar todo el tiempo posible para poder sobresalir en lo que él pensaba. Él ya había estado con un filósofo y se dio cuenta que este filósofo solo se aprovechaba de sus ideas y no le daba el crédito que él estaba aportando, ¿verdad? Porque como no tenía ningún título que sustentara lo que él decía, él se aprovechaba de esa situación. Sufrió una grave crisis nerviosa, abrió el curso ante el número reducido de oyentes y debió suspenderlo. Esto enfermó culpando al trabajo y a la conducta de su mujer como la causa, ¿verdad? Recordemos que los seres humanos podemos pasar días sin comer, pero no podemos pasar días sin dormir, porque eso causa un problema en nuestro sistema nervioso que es irreversible. Entonces, esto le pasó a Augusto Comte. Tras ser abandonado por su esposa a causa de los violentos excesos de cólera, se trasladó a Saint-Denis en busca de reposo y los médicos le aconsejaron que se recluyera y diagnosticaron como un maníaco megalomano, siendo sometido a duchas frías y otros tratamientos de la época. Probablemente sufrió una psicosis maníaco-depresiva y la enfermedad se prolongó en el 2 de diciembre de 1826. Gracias a la intervención de su madre, abandonó la casa de salud a la fase de exaltación. Le sucedió otra depresión. Comte se arrojó al Sena desde el Puente de las Artes. Un guardia real le salvó de morir ahogado. En el año de 1844, convaleciente de una erisipela, se relaciona con Clotilde de Vaux, que lo rechazó con un principio y que falleció 2 años después. Tras su muerte, el filósofo se entregó totalmente a la religión de Humanité, que expone la segunda parte del sistema político positivo, cuyas 2.500 páginas escribe en menos de 3 años. Imaginemos a aquella persona que siente que tiene la capacidad de dar mucho, pero en su camino no encuentra a alguien que le pueda orientar en todo lo que él necesita, aparte de que él siente que no está siendo aprovechado al máximo y que se están aprovechando de él. Las ansias que tiene esta persona de manejar la forma de vivir es increíblemente que lo hace perder hasta la parte del control que tiene con su salud, ¿verdad? Y empieza a tener depresiones y estas depresiones lo llevan a ser tratado como una persona maníaca. ¿Alguien que tenga un comentario sobre este tema? Pues que todo está un poco oscuro y triste. ¿Qué manda Christopher? Que la historia está un poco oscura y triste. Y lamentablemente, ¿verdad? Pero es algo que sucede continuamente. Dime, Ruby. Sí, licenciado, lo que pude notar es que la diferencia de lo que era maniático antes y ahora, ¿verdad? Exacto, exacto. Tienes toda la razón. ¿Alguien más? Víctor Álvarez, ¿andas por ahí?
Sí, ¿qué pasó, licenciado? ¿Qué te parece a ti la historia de Augusto Comte? Pues considero que sí está, digamos, que se puede ver como relevancia a lo que mencionaban, ¿verdad? Que se puede ver la diferencia en las épocas, cómo trataban a las personas de acuerdo a cuando les diagnosticaban alguna enfermedad mental, ¿verdad? Y que él, digamos, de que como que por su depresión ya lo trataron como maníaco, ¿verdad? Y creo que sí le afectó bastante el hecho digamos, de ser hecho de menos por no tener una carrera universitaria y después como que tener como una clase de explotación laboral, por decirlo de alguna manera. Exactamente, gracias, Víctor. Eso es el destino, ¿verdad? Que es increíble que después de todo lo que él estaba pensando que podría tener, se culminó, era lo que nos estaba diciendo él mismo, ¿verdad? Que la meta no se llegó a cabo y lamentablemente hay personas que nosotros a veces las consideramos como personas locas y en realidad son personas sabias. Lo que pasa es que no tienen el entendimiento de la persona común o no podemos comprender lo que ellos nos quieren decir, ¿verdad? Dice que deseaba una sociedad estable gobernada por una minoría de doctos que empleaba métodos de la ciencia para resolver problemas humanos. Reconoció el valor de la religión, pues contribuía a la estabilidad social. Consideraba que el medio para establecer la armonía social era la propaganda de una nueva religión a la que el culto a un Dios personal se sustituye por un culto a un ser superior, abstracto, que es el que nosotros tenemos, ¿verdad? Que nosotros no conocemos, pero sí creemos. En su obra, El sistema de la política positiva propone una religión que estimulará una benéfica conducta social. Era altruista, creó el término altruismo, dar sin esperar nada a cambio. Su filosofía ejerció una gran influencia, incluso en la fundación de países, como es el caso de Brasil, en donde cuya bandera se puede leer orden y progreso, que parte de su triada filosófica era altruismo, orden y progreso, que es la frase filosófica que nosotros leímos anteriormente. Las ideas de Saint-Simon vinculadas al derecho se encuentran con muchas otras, en la que el fundador de la sociología lo que hace es la concepción jurídica de Comte, que se encuentra tanto en trazar la estática como la dinámica social, pero especialmente al considerar a esta en la descripción de la edad de la metafísica y su paso a la positiva. Los juristas han tomado el lugar de los teólogos y han convertido en clase dirigente resultando unos y otros equiparables. No obstante, lejos de construir un nuevo orden social, solo legitiman el despotismo regio. Al igual que su predecesor, estima que la etapa positiva de la clase dirigente, de los científicos y los técnicos, esos serán equiparables en los industriales de Saint-Simon y no de los juristas. Llega a sostener en un sistema de política positiva que la palabra derecho deberá ser eliminada del lenguaje político, como la palabra causa del filósofo, por tratarse de nociones teológicas metafísicas, una inmoral y otra anárquica, la otra irracional y la otra sofística. Esta eliminación no solo de la palabra de derecho, sino también de la ideología que la sustentaba, se justifica como el hecho en que desapareciera la ideología liberal e individualista, cuyo programa es la Declaración de los Derechos del Hombre. Esto es lo que nos decía Augusto Comte, ¿verdad? Quien era considerado el creador del positivismo y era considerado también el primer filósofo que le dio el término, además de que él fue el fundador de la sociología. Esto es muy importante en el estudio de Augusto Comte. Augusto Comte es una de las figuras ejemplares en el desarrollo del pensamiento humano, es sin duda quien fuera el creador del positivismo y la sociología,
y sus aportaciones influyeron poderosamente en la organización y en el rumbo del mundo. ¿Por qué se considera por qué se considera a Comte el padre de la sociología? No solo por la acuñación del término, sino por crear la primera propuesta sistemática de una nueva ciencia. La sociología estuvo evolucionando poco a poco hasta llegar a los días de Augusto Comte, quien empleó por primera vez la palabra sociología, quien además desarrolló todo un estudio en relación al comportamiento humano que vive en la sociedad. Comte se pronunciaba contra la lucha de las clases por la propiedad privada de los medios de producción e identificaba la sociología como una mecánica y la biología. Proponía la creación de una física social. Según Comte, la sociología se divide en estática social y en dinámica social. ¿Por qué creen ustedes que era estática social? A ver, ¿por qué creen que era una estática? ¿Por qué creía Comte que era estática social? Tal vez porque la sociedad no estaba involucrada o se mantenía no partícipe de las situaciones, podría ser. Exactamente, tienes toditita la razón, ¿verdad? Por la poca participación de la sociedad ante ciertos puntos, eventos u hechos, ¿verdad? Que podrían ocurrir. Si bien los principios del positivismo son anteriores, fue Augusto Comte quien los sistematizó en el curso que se publicó con el nombre de Curso de Filosofía Positiva. Para él, la sociedad había pasado por 3 etapas con respecto al conocimiento. Número 1, que era la etapa teológica, que explicaba los fenómenos de la causa divina. Dios era quien los provocaba. Ahí estamos hablando de una forma abstracta, ¿verdad? En la que él nos estaba involucrando. En la etapa metafísica, que consideraba que el origen de los fenómenos tenían causas abstractas, como las fuerzas del espíritu, el alma, etcétera, que son cuando nosotros creemos en Dios. No lo conocemos, pero sabemos que existe. Nos pasan acontecimientos y se los acotamos directamente a los sucesos de los milagros de Dios, ¿verdad? O me duele el alma, hoy sí golpeaste mi alma. ¿Dónde está el alma? ¿En qué parte del cuerpo? Si lo vemos de una forma biológica, no existe alma en ninguna parte, no es músculo, no es órgano. ¿Qué es el alma? Entonces son causas abstractas que él relaciona, ¿verdad? Y la etapa positivista, que entiende que los fenómenos se pueden explicar mediante las leyes que surgen de la observación y la experimentación. El pensamiento positivista negaba la relevancia para el conocimiento de los juicios del valor, como la belleza, la nobleza, la deformidad, etc. Así como la especulación teórica propia de la filosofía. La única fuente del conocimiento para los positivistas provenía de la observación y la experiencia. Veamos nosotros como estudiantes de esta clase, veamos por qué si un hombre es guapo y la mujer es bonita y sus hijos son feos. ¿Por qué? ¿Alguna explicación? ¿Por los genes? Pero si los genes son, él es guapo y ella es bonita. Por los genes de los abuelos. Podría ser, ¿verdad? Así nos dice él. En especulación teórica de la propia filosofía, la única fuente de conocimiento para los positivistas provenía de la observación y la experiencia. ¿Qué sabemos nosotros? Respuestas, ¿verdad? Si tal vez 2 generaciones anteriores habían tenido ciertos aspectos físicos y los vino a traer una generación o 2 generaciones posteriores que volvieron a salir así, ¿verdad?
hay muchos problemas sociales que se dan en torno a estas situaciones. Por ejemplo, lo más común es los ojos de color. ¿Cómo es posible que en una familia que todos tienen los ojos cafés o negros, salga alguien de ojos de color verde? Rápido va la persona y le dice, mira, te están poniendo los cuernos. Alguien está viendo mal. ¿Qué hace esta persona? Solamente crea una zozobra en la otra persona, ¿verdad? El descontento y todo eso, sin ponerse a pensar que puede que generaciones anteriores hayan sido personas que tenían los ojos claros, porque recordemos que esta es una tendencia que se puede repetir de 3 a 4 generaciones posteriormente. Entonces, ahí en ese momento no habían tantos estudios que permitían esto, sino que simplemente él fue el que orilló a decir, bueno, a través del conocimiento, de la observación y la experiencia, podríamos dar tales resultados, ¿verdad? Esos son los estudios sociológicos a los que él se refería. Augusto Comte también es considerado el iniciador de la sociología, una disciplina científica que tiene por objeto el estudio, el descubrimiento y la formulación de las reglas que rigen la sociedad. ¿Cuáles reglas son las que podríamos mencionar que rigen la sociedad? Por favor. No sé si se refiere a las normas jurídicas que habían en ese entonces. No, porque estamos hablando de sociedad, no de derecho, solo de sociedad. Como sociedad podría ser el respeto. ¿Cuáles? Perdón, no escuché. A los prejuicios. Prejuicio sería parte de eso, ¿verdad? Pero, ¿cuáles más? ¿Las costumbres? Las costumbres podría ser parte de esas reglas, ¿verdad? Aquí a veces la ley se vuelve costumbre, dicen muchos, ¿verdad? En el caso de los que trabajamos, si a nosotros nos dan en nuestro contrato media hora de alimentos, pero todo el mundo se toma 1 hora, ahí la costumbre se hace ley. Te agarran la hora y les vale que uno esté tocando ahí para que esté atendido, ¿verdad? Entonces, esa es parte de ciertas reglas que rigen la sociedad. Otra de las reglas sería las paradas de buses. Cuando nosotros, o sea, estoy hablando de personas más grandes que el medio siglo, usábamos las camionetas. Las camionetas paraban en cualquier lugar. Nosotros hacíamos la parada y ahí abordábamos, ¿verdad? En el caso de ahora, ¿será que pueden tener ustedes esa misma costumbre o esa misma regla? ¿Ustedes abordan el Transmetro en cualquier lado? No, hay paradas específicas. Exactamente, esas son partes de la formulación de reglas que se han establecido. Hay reglas que se establecen a la sociedad, por ejemplo, el uso de las banquetas para los peatones y las calles para que pasen los carros, camiones, camionetas, tráiler, bicicletas y motocicletas. Entonces, todas estas reglas que van rigiendo a la sociedad nos hacen ser disciplinados y tener el cumplimiento sobre ciertos aspectos que en realidad va a llevar a un ordenamiento social. No necesariamente tenemos que cumplir todo, pero lo debemos. En el caso de nuestra familia, en nuestra familia, recordemos que es la parte principal que hemos visto o como nos enseñaron en derecho romano, ¿verdad? De las gens y las familias para lograr tener una comunidad. Teníamos a desarrollar ciertas reglas y parte de estas reglas tendrían que ser de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, los valores. En las escuelas uno va a educar,
En su casa le enseñan todos los valores que usted va a aprender. O sea, no estamos hablando de educación de aprendizaje. Y en la casa estamos hablando de la educación a través de los valores, el respeto, la cortesía, la colaboración, todos esos valores que en sociedad son necesarios, son aprendidos y dados de manifiesto en las casas, en los hogares, ¿verdad? Obviamente el niño los va a ir a poner, o el adulto los va a ir a poner de manifiesto ante la sociedad en grupos sociales, ya sea en fiestas, en desfiles, haciendo la cola en el banco. Solo ahí nos podemos dar cuenta, cuando estamos haciendo la cola para abordar el Transmetro, hay personas que de verdad carecen tanto, pero tanto de valores, que pasan empujando y les vale. Hay muchos jóvenes que ahora no tratan a los adultos con respeto. Por ejemplo, ellos van sentados, pero van cansados mis niños, y no se levantan y no le dan la silla a la otra persona de mayor edad o una persona con un niño. ¿Por qué? Si están pidiendo igualdad de género, están pidiendo igualdad de no sé qué, están pidiendo, y simplemente están buscando la excusa de no ser parte de una sociedad que tiene que tener respeto ante las personas adultas. Miren, China, Japón, toda esta parte de Asia, donde ellos le tienen un respeto increíble a los ancianos. Una sociedad definitivamente mucho más avanzada que la nuestra, porque la de nosotros atropella, la de ellos pide permiso. Así de fácil y así de simple, ¿verdad? Entonces son detallitos tan pequeños que se han perdido y que se pueden comparar de una sociedad a otra. Características del positivismo. Algunas de las características del pensamiento positivista son las siguientes. Identificaba el progreso científico con el progreso de la humanidad. Tenía confianza en que la ciencia y el desarrollo técnico que vendría como consecuencia solucionarían los problemas de la humanidad, como el hambre, la pobreza, las enfermedades y la guerra. Estableció la correlación de las ciencias entre sí, es decir, la relación entre el conocimiento de algunas ciencias que dependen de las otras. Concebía que el conocimiento científico es provisorio porque depende de los nuevos aportes y descubrimientos. También que sus límites son imposibles de precisar, ya que la ciencia progresa. Consideró que a las sociedades como un organismo vivo y a las ciencias humanas como el mismo nivel de ciencias naturales y matemáticas. Con esos principios aplicó el método científico de las ciencias naturales a los estudios humanistas. En el contexto del pensamiento positivista se fundaron nuevas ciencias como la antropología, la sociología, la economía y la estadística. Estableció la moderna metodología de investigación de la historia. La investigación científica, que hasta ese momento había sido una actividad individual, se institucionalizó, aparecieron sociedades de investigación y se incorporó su estudio sistemático en las universidades. Si nos damos cuenta, cada vez que vamos a hacer una investigación, tratamos de buscar grupos, y en algunas ocasiones tienen que ser personas afines para que podamos tener una investigación pura, ¿verdad? Porque todos vamos a perseguir el mismo resultado. No podríamos colocar personas que no crean en lo que nosotros estamos haciendo, porque únicamente van a retrasar el proceso de lo que nosotros estamos solicitando alcanzar. En este caso, la investigación científica a eso se refiere, a actividades individuales que pasaran a ser actividades sociales, ¿verdad? Para que puedan tener todos alcanzar una meta en menos tiempo para poder alcanzar lo que se necesitaba. De esa forma fue que se implementó ya no solo un estudio fuera de comunidades, sino que se llevó a las universidades para que tuvieran los pasos necesarios y las personas
apropiadas y adecuadas para poder hacer estos descubrimientos. Los científicos comenzaron a someter sus descubrimientos a la crítica de los pares. Esto favoreció que se produjeran grandes avances en el conocimiento en las áreas como la astronomía, la biología, la química y sus aplicaciones como la medicina y la farmacología. La divulgación del pensamiento positivista se manifestó en las políticas educativas por parte de los estados. Se establecieron programas de estudios con orientación científica como alternativa de la enseñanza humanista de la tradición renacentista. Los representantes del positivismo fueron, entre algunos, está Henry de Saint-Simon, que era un filósofo positivista, economista, sociólogo francés y fue maestro de Comte. Se le considera un precursor del socialismo. Augusto Comte, filósofo francés, autor de la filosofía positivista, y se le considera como el primer filósofo de la ciencia y el creador de la sociología como ciencia. A John Stuart Mill, filósofo y economista británico, representante del liberalismo clásico. A Herbert Spencer, naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés, y fue un estudioso defensor de la teoría de la evolución. Estas relaciones que se daban entre los positivistas en esa época, como nosotros bien lo estudiamos anteriormente, o nos dimos cuenta de la relación que tenían como entre ellos, podría decirse que hasta cierto punto había como un roce, ¿verdad? Porque cada quien tiene que dar su punto de vista y hacer perdurar el punto de vista en el que se está estudiando. En el caso de Comte, veamos, filósofo positivista, y en el caso de Henry Saint-Simon, que él le daba, por no tener el título universitario, por no tener digamos, como la representación de lo que él decía, se aprovechó de todo lo que Comte hacía para poderlo presentar como parte muy de él, ¿verdad? Pero las personas, en el caso de las personas que son las creadoras o son las que hacen, ellas son las que demuestran el manejo de los temas. Cuando nosotros, en el caso de, ponemos una tarea de investigación y luego de exposición, nos damos perfectamente cuenta cuando la persona ha hecho la investigación a fondo y cuando alguien únicamente viene a narrar lo que dice porque no maneja el tema de la forma que lo maneja la persona que ya lo leyó, ya lo estudió, ya investigó sobre eso y aparte de eso le agrega sus aportes. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre ser el dueño y ser en realidad únicamente como representante de cierta situación, ¿verdad? Aquí tenemos una actividad que vamos a desarrollar en clase. Es compartir e interactuar sobre problemas sociales actuales de Guatemala, que son los que ya estamos trabajando. Aquí tenemos otras frases de Augusto Comte, que él nos indica. Una de ellas, los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no condiciones de circunstancias. Esto, a menos a mí, se me ocurre, ¿verdad? Que si no nos dejó una cicatriz lo que nos han hecho, lo podemos olvidar. Pero si tenemos alguna cicatriz, ya sea, como nos lo dice él, del alma o del cuerpo, siempre vamos a recordar, ¿verdad? Porque esto dice que va a ser disposición de la mente y no de las condiciones de las circunstancias. Luego tenemos otra que dice el amor como principio, el orden como base, el progreso como meta. Es la que teníamos a bien utilizar al principio. Tenemos otra que dice, solo los buenos sentimientos pueden unirnos. El interés jamás ha forjado uniones duraderas. ¿Alguien que me pueda decir algo sobre esta frase?
Solo una persona, por favor. Creo que habla sobre la honestidad. Exactamente, ¿verdad? Volvemos a referirnos a aquella educación en valores que es la que recibimos en nuestras casas, ¿verdad? La honestidad. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestra clase. El día de hoy tuvimos a bien aprender algo de historia sobre el fundador de la sociología. Y vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de él más adelante. Muchísimas gracias, que Diosito les bendiga, que tengan muy buena tarde. Feliz tarde, licenciada, gracias. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, muy amables, muchas gracias. Dímelo, Urdes. ¿Podría hablar con usted sobre un tema? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Si gustas, me llamas al teléfono ahorita porque empiezo clase a las -4. Se lo voy a decir rapidito. Okay. O mejor la voy a llamar, sí. Va. Bueno, gracias, Lourdes, muy amable. Feliz tarde. Gracias, para servirte. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciada. Gracias, Sherlyn, que estés muy bien. Gracias, Norma. Adiós, Adrián.